básicamente lo que hemos estado compartiendo en los últimos ya 7, hoy día sería el 8º vivo acerca de este tema, que hoy día ya lo vamos a cerrar, respuesta a preguntas frecuentes 8. Este sería respuesta a preguntas frecuentes. Y hemos visto una variedad de temas en esta respuesta. Mira, me han escrito cosas, si eso es lo que pasa, gente me escribe. Ayer o anteayer me llegó otro WhatsApp acerca con una pregunta que también es muy interesante. Y que tal vez, si bien es cierto, no mucha gente me la ha hecho, pero es interesante. ¿Qué pasa con los animales? ¿Ya? Los animales se van al cielo, todos los perritos se van al cielo. Yo, personalmente, nosotros como familia tenemos una perrita que lleva con nosotros 15 años ya, y me preguntaron, mandaron un mensaje, me dijeron, pastor, ¿y los animalitos? ¿Qué pasa con los animalitos? Y no sé, estoy dándole vueltas si hacemos o no un vivo acerca de qué pasa con los animales, las mascotas, ¿cierto? ¿Se van o no se van al cielo? ¿Parten o no parten? ¿Van a estar allá con nosotros por la eternidad? ¿Cierto? Creo que sería interesante el poder, vamos a estudiar y darle vuelta a todo esto, ¿ya? Pero por hoy día hemos visto los últimos días, que estamos o no estamos en los últimos días, hemos visto es real o no es real el cielo y cómo es el cielo, es posible cambiar, cómo puedo cambiar mi vida, cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces, cómo superar los miedos y los temores. Acerca del perdón estuvimos hablando también, y ahora el miércoles pasado estuvimos hablando qué sucede después de la muerte, qué sucede después de que uno muere, cuáles son los acontecimientos que vienen. Entonces, vaya a buscar su tecito, porque hoy día vamos a tener el último vivo acerca de respuestas a preguntas frecuentes. Algo calentito en la mañana fría ayuda mucho. Bueno, bienvenidos, ¿ya? Bienvenidos al En Tu Casa. Hoy día vamos a hablar acerca de la vida es injusta. Alguien me escribió y me dijo, pastor, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Y por qué la vida es tan injusta? Y lo encontré tan interesante porque en el fondo creo que a todos nos han pasado cosas injustas, ¿cierto? Ya sea porque la buscamos o porque nos cayó de rebote, ¿cierto? Entonces, de alguna manera todos hemos vivido cosas injustas, algo que nos pasó, ya sea en el trabajo, ya sea con la familia que tuvimos algún percance, pero a todos de una u otra manera se nos ha acusado de cosas injustas, se nos ha cargado de cosas injustas, no sé, se nos ha engañado, nos han robado, no sé. Pero, ¿por qué la vida es tan injusta a veces? Alguien me preguntó. Y lo encontré muy interesante porque en medio de una sociedad que clama por justicia, es muy interesante. Ahora, yo soy alguien que cree en la justicia. Realmente la justicia tiene que transformar. Y hay montones de países que han elevado el nivel de justicia y esto ha traído ciertos niveles de paz y tranquilidad a los países. Por eso que es tan importante esto. Y tan importante es también cuando nos sentimos tratados injustamente. Entonces, hoy día voy a tratar de abordar, no sé, en 45 minutos, un tema que puede ser mucho más profundo de lo que parece. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué a uno los trata bien, a otros los trata mal? ¿Por qué uno se enferma? ¿Por qué a personas, una vez prediqué en la iglesia, por qué a personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué uno dice, ¿por qué si esta persona es buena? ¿Por qué, no sé, le viene un cáncer? ¿O por qué le viene esto? ¿Por qué le pasa esto si esta persona es tan re buena? Creo entonces que es un tema que vale la pena meterse entonces para poder dar como una introducción. A mí me gustaría leer en el libro de Gálatas, ¿cierto? En el capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿ya? Pero dice así en Gálatas 1, 4 y 5. Dice que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Según la voluntad de Dios el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero este es un versículo que fácilmente puede pasar desapercibido al leerlo, ¿cierto? Pero es un versículo que contiene mucha información. Entonces, lo primero que dice, que Jesús vino a dar su vida para rescatarnos. Esta palabra rescate es socorrernos de la muerte. Ya en un momento estábamos
en el abismo de la muerte, y Jesús extendió su mano para rescatarnos. ¿Pero rescatarnos de qué? ¿De qué nos va a rescatar de Jesús? Y dice, del mundo, de este mundo malvado. En algunas traducciones esa palabra malvado aparece como malo, ¿ya? Bueno, es muy importante entender también que aquí hay dos palabras, mundo y malvado. La palabra mundo no se refiere al planeta Tierra, no se refiere a la tierra, al agua, no se está refiriendo a las montañas, se refiere al ambiente de este mundo. Se refiere a este mundo, ¿cierto?, que está de alguna manera siendo gobernado por el Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo es el diablo, que él gobierna y él dirige, más que gobierna, dirige ciertas cosas. Pero en Gálatas 1:4 es muy interesante porque dice muy claro el apóstol Pablo que Jesús vino a dar su vida y rescatarnos de este mundo, de este ambiente, ¿ya? Bueno, la palabra mundo en el griego es cosmocráter, ¿ya? Cosmocráter. Y es una palabra junta que cosmo es ambiente, ¿ya? Es lo que hay, es lo que hay. Y este cráter significa a lo que rodea. Entonces, este mundo tiene una forma de ser y dice la Biblia que es malvado. Entonces, cuando hablamos de esta palabra malvado en el griego, ¿cierto? Hay dos palabras en griego para malvado. Una palabra tiene relación a una maldad o a ser malvado, pero pasivamente, o sea, soy malo para mí, ¿ya? Pero otra palabra tiene una relación directa a ser malo activamente, que involucro a otro o hago mal a otro. Esa palabra es kakos en el inglés, o sea, en el griego. Entonces, es tan interesante. Entonces, cuando hablamos, la vida es injusta. ¿Por qué me pasan cosas injustas a mí si yo hago lo bueno? Si yo busco hacer lo correcto. David en un momento antes, Dios dijo, ¿por qué a los malvados les va bien y a nosotros que somos justos, que hacemos lo correcto, no nos va tan bien? Entonces uno mira la vida y puede decir fácilmente, ¿por qué si busco hacer lo correcto, por qué no hay, entre comillas, como bendiciones o hay más cosas que vienen en retribución al cómo uno vive o a lo que uno hace? Y claro, la problemática de la injusticia de la vida no tiene que ver con lo que yo hago o no hago, tiene que ver, ¿cierto?, con el ambiente que rodea este mundo. Y la Biblia dice que este mundo está siendo gobernado. El apóstol Pablo dijo que el Dios de este siglo, ¿cierto?, tiene subyugado o hace movimiento para que el mundo, ¿cierto?, gire en torno a la maldad. Por eso que es un error para nosotros pensar, es un gran error para nosotros pensar que vamos a tener el cielo en esta tierra. Bueno, bienvenido Gonzalo y bienvenido Carlos, bienvenidos. Entonces estamos hablando acerca de por qué la vida es tan injusta. ¿Qué injusta? Por eso me escribieron ahí, pastor, ¿por qué la vida es tan injusta? El punto es que no es la vida la injusta, es la atmósfera de este mundo lo que genera la injusticia. Yo he estado leyendo el libro de Eclesiastés, así que me gustaría voy a leer del libro de Eclesiastés, del capítulo 4, versículo 1, y dice lo siguiente, dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Tantas presiones, tantas situaciones, ¿cierto?, dijo Salomón, que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores y no había quien los consolara. Entonces, aquí claramente Salomón entendió, al ver la corriente, al ver cómo el mundo se movía, entendió que habían gente oprimida y opresores, que habían injusticia, que nadie consolaba al oprimido, que nadie estaba haciendo o buscando lo bueno para el otro. O sea, en el corazón del ser humano hay un egoísmo y una soberbia y tremenda. Entonces lo que busca en esencia el ser humano, primero que me vaya bien a mí, después que le vaya bien al otro. O sea, si a mí me va bien, está todo bien. Eso es la esencia del ser humano. Y si a eso tú le añades que hay una corriente en el mundo, que hay una atmósfera en el mundo, que promueve y respalda eso, claro, estamos en un mundo injusto.
Por eso que, claro, el ser humano busca la justicia o busca, entre comillas, establecer justicia, pero la verdad es el injusto tratando de establecer justicia. Es una cuestión, ¿cierto?, paradójica. Bueno, el profeta Isaías dijo, los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos del ser humano. Entonces, claro, cuando Dios habla de justicia, habla de una perfecta conducta, cosa que ningún ser humano tiene en esta tierra. Entonces, claro, vale la pena preguntarse por qué la vida es injusta. Y yo creo que vale la pena poder más o menos buscar respuesta a esta pregunta o a esta interrogante que puede ser para algunos compleja y tender a culpar a otros. Y claro, obviamente otros también van a tener ciertos niveles de responsabilidad, pero en esencia es porque el mundo, la atmósfera del mundo, este planeta, ¿cierto?, está siendo gobernado y tiene una gran influencia del diablo. Y uno a veces quiere dejar el diablo de lado, pero hay una cosa real. Jesús dijo, el diablo viene para hurtar, matar, destruir. Ese es su pega, ese es su ministerio. Y tú y yo estamos en medio de una guerra donde el diablo quiere frenar el avance de cada uno de nosotros. Él no te puede arrebatar de la mano de Dios. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón y has entregado tu vida a Jesús, has puesto tu confianza en Jesús, el diablo no te puede robar de la presencia de Dios. El diablo no puede robarte de la mano de Dios, pero sí puede frenar tu avance. Sí puede frenar y distraerte con variedad de cosas que van a hacer retardar, demorar el plan de Dios en tu vida. La injusticia, estamos en un mundo injusto, en una sociedad injusta, y a veces clamamos por justicia, pero es complejo. Entonces lo primero que a mí me gustaría postular en Eclesiastés, el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11 dice, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. ¿Qué significa eso? Que no se oprime, realmente no hay una consecuencia de lo malo que hacen algunos. Entonces, por lo general, yo no sé, puede ser muy atingente de esto, pero por lo general los delincuentes no reciben su castigo. ¿Ya? Por lo general, hay muchos delincuentes, tanto delincuentes de corbata como delincuentes de la calle, de lo que sea. Ninguno de los dos recibe realmente el castigo que se merece. Y cuando eso no ocurre, cuando la justicia o las cosas, ¿cierto?, no dan el castigo que se merece, el pueblo, dice aquí, se llena de razones para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nadie está aplicando un castigo. O sea, si tú te pasas una luz roja y en algún momento un carabinero te pilla, te ve y no te hace nada, es porque la próxima vez tú la vas a pasar otra vez. Pero si te pasan una multa es diferente. Entonces, cuando uno ve el mundo se va dando cuenta que en realidad muchas veces las personas que cometen un mal o hacen un mal no necesariamente reciben el castigo que debería ser de acuerdo a la infracción que cometieron. Y no estoy hablando solamente de pasarse una roja, estoy hablando de las cosas de la vida, del robo, del engaño, de la mentira, de los abusos, de un montón de cosas que pasan. Y uno se podría mirar y culpar a una persona, y obviamente hay responsables, pero básicamente esto ocurre porque el mundo, ¿cierto?, que está gobernado, dice el apóstol Pablo, por el Dios de este siglo, genera ese pensamiento de maldad, no tan solo en el sistema, sino que permea las diferentes áreas de la vida. Entonces, en el mismo Eclesiastés, entonces lo primero es que este mundo no genera una disciplina o un castigo sobre los delitos realmente. Hay montones de delitos que están ahí y que quedan sin ningún tipo de disciplina o castigo. En Eclesiastés 4, versículo 1 dice, luego me fijé, Salomón mirando la vida, dice, bueno, luego me miré y en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos. Y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores. Y no había quien los consolara. En realidad, por el egoísmo y la soberbia del corazón del ser humano, en realidad nadie está
ocupado, para no decir ocupar la palabra preocupado, nadie está ocupado de consolar al oprimido. ¿Por qué? Porque cada uno busca lo suyo propio. Cada uno busca el estar bien uno, y si uno está bien y si queda algo, ayudamos a otro. Pero hay un punto aquí. Salomón miró la vida y dijo, mira, nadie está consolando al oprimido. Nadie está extendiendo su mano por aquellos que están siendo oprimidos, o están siendo abusados, o están tratando de manera injusta, o están pasando situaciones complejas. Entonces, lo primero es entender eso, que por lo general cuando hay un delito, hay una situación, no hay un castigo, y número dos, nadie extiende la mano al oprimido. Y la iglesia, nosotros como iglesia, deberíamos estar allá con una voz, y ojo que yo de ninguna manera estoy hablando de algo político, sino que estoy simplemente tratando de responder una pregunta que la encuentro muy válida. ¿Por qué la vida es tan injusta? Y no se trata de que la vida es injusta, sino que el mundo en su atmósfera, en su forma de ser, es injusto, y a la vez el corazón del ser humano genera esa injusticia. Entonces, lo primero, el que comete un delito no recibe el castigo que se merece. Número dos, en realidad nadie está preocupado o ocupado de ayudar al oprimido. Número tres, ¿cierto? En Eclesiastés 8:14 dice lo siguiente: en la tierra suceden cosas absurdas. Salomón mira y dice, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados. Y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es un absurdo. Esto dijo Salomón. O sea, buscamos hacer las cosas de manera correcta, pero la gente inapropiada, la gente malvada, muchas veces prospera, y el que busca hacer las cosas correctas, muchas veces no prospera. Por eso que es un engaño el poder decir, porque tú haces las cosas de manera correcta, no te preocupes, vas a prosperar. Porque David miró esto, David dijo lo mismo en un momento. David miró y dijo, ¿por qué el injusto, por qué el malvado como que prospera y avanza más que yo, que busco hacer lo que es correcto? Pero Salomón en su sabiduría miró y dijo, esto es un absurdo. ¿Qué es lo que es un absurdo? Que los justos, a quienes dice que a los hombres justos, a quienes les va como si fueran malvados. O sea, el que hace lo correcto como que no tiene un premio de eso. Por eso que es interesante, porque no es el mundo, amigos. Todos vamos a sufrir y vamos a pasar por situaciones injustas, dolorosas, complejas en esta vida, pero no necesariamente porque yo o tú hemos hecho algo, sino que el mundo está bajo la corriente del diablo. Y el trabajo del diablo es muy simple: matar, hurtar, destruir. Y Jesús le llama que él es el príncipe de las mentiras. Es el Loki de este tiempo, ¿ya? Bueno, y un cuarto punto que me gustaría también postular aquí, porque creo que es importante. En Eclesiastés 9:11 dice, me fijé que en esta vida, otra vez Salomón, que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. Salomón era extraordinario. Me fijé que la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan cosas buenas y malas en distintos tiempos. Eclesiastés, amigo, es un libro maravilloso para poder entender la vida. Y claro, Salomón mira y dice, ¿sabes qué? Me fijé que no es el que corre más, el que gana más. No se trata que el sabio tiene mucho más que comer que el que no es tan sabio, ni que los inteligentes es tan abundante de dinero. No es así. Sino que a todos, tanto inteligentes como no inteligentes, sabios o no sabios, ciertos, veloces o no veloces, a todos les vienen cosas buenas y malas en sus distintos tiempos. No es porque las buscamos, yo creo que nadie está buscando
le vaya mal, o que lo engañen, o que en algún momento, ¿cierto?, se sienta abusado o maltratado, sino que es porque el sistema del mundo, como leíamos antes en Gálatas 1:4, es un mundo malvado. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando estaba preparando esto es, ¿por qué Dios permite tanta injusticia en este mundo? Se las dejo ahí. Si alguien quiere escribir, ¿por qué? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia en este mundo? ¿Algunos de ustedes le han hecho esta pregunta? ¿Sus amigos, familia? A mí me la han hecho varias veces. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Si Él es un Dios bueno, si Él es un Dios maravilloso, ¿por qué Dios permite tanta injusticia en esta tierra? Es una buena pregunta. Y que la gente se la hace. Sobre todo cuando tú hablas de Dios y hablas de este amor de Dios, y dices, bueno, y si Dios es tanto amor y es tan maravilloso, ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? Y allá es donde uno tiene que ir a la esencia de todo. ¿Ya? Allá es donde uno tiene que volver a la esencia de las cosas. ¿Ya? No se trata que Dios sea un Dios injusto, sino que Dios en su justicia, cuando creó todo, cuando Dios creó todo allá en el libro de Génesis, que nos explica en Génesis, dice la Biblia que el Señor al sexto día miró y lo vio todo bien. Estaba todo perfecto y descansó. Pero Dios le había dado algo al ser humano, que es la capacidad de decidir. Voy a leer un poquito, un versículo nomás, en Génesis 1, versículo 26. Dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre los reptiles que se arrastran en el suelo. Dios le entregó al ser humano todo. Le dijo, toma, ahí está. Todo lo que he creado, todo lo que he hecho, todo lo que de la nada he creado, te lo entrego a ti para que tú lo administres. Y se lo entregó a Adán y a Eva. Pero también Dios le dio algo precioso que a los demás no tenían la conciencia de eso, que es la capacidad de decidir. Dios le entregó la capacidad a Adán y Eva de tomar decisiones, lo que llamamos el libre albedrío. ¿Qué significaba eso? Dios podría haber creado al hombre y a la mujer también como robóticos, ¿cierto? Algo automatizado. No, ustedes tienen que creer en mí. Pero no era lo que buscaba Dios. Dios buscaba en el ser humano, porque el ser humano, Dios dice que esa es la única creación que Dios le sopló aliento de vida. O sea, puso de su espíritu en el ser humano. El ser humano es la única creación a la cual Dios hizo eso. Y cuando Dios hizo eso, le entregó esa capacidad de decidir, la voluntad libre. Y hoy día el ser humano tiene esa misma voluntad como la tuvo Adán y Eva, y en el momento en que Adán y Eva, ¿cierto? No es que Adán y Eva hayan comido del fruto o algo sexual, no se trata de eso, sino que Dios le dijo, mira, aquí tienes 1000 árboles para comer, pero de ese árbol que está allá, no comas, porque ese árbol es un árbol del bien y del mal, no lo comas. Le dio la opción a no comerlo. Ahora, como el ser humano tenía la voluntad libre y tenía la capacidad de decidir, ¿qué decidió el ser humano? Voy a comer. ¿Qué es lo que hizo ahí? Desobediencia. Y fue la desobediencia la que ingresó este bicho de la maldad y esta separación entre Dios y el hombre que hoy día llamamos pecado. El pecado no tiene una raíz como a veces nos han hecho creer, sino que el pecado nace en la desobediencia del ser humano. Entonces, esa desobediencia trajo consecuencias. Por el hecho que Adán y Eva comieron de ese árbol, ingresó la muerte. Dios les dijo, mira, ese árbol es del árbol de la vida y de la muerte. No lo coman, porque si lo comen van a tener consecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando nos preguntamos ¿por qué Dios permite la injusticia? No es que Dios la permite, sino que nosotros la decidimos. Y nosotros, toda decisión trae sus consecuencias. Y Dios hoy día sigue igual. Cada uno de nosotros, el ser humano,
tiene la capacidad y tiene el libre albedrío y tiene la maravillosa posibilidad de tomar sus decisiones. Pero también tenemos que entender algo, que cada decisión que tomemos va a tener consecuencias. Y esas consecuencias son elementos que van a caminar con nosotros el resto de nuestras vidas. Por eso es tan importante entender esto. No se trata que Dios es injusto. No se trata que la persona esa es injusta, sino que el sistema es injusto. No es que el sistema chileno es injusto. El sistema del mundo es injusto. Porque está bajo pecado, está bajo maldad. Por lo tanto, el sistema es malvado, como leíamos en Gálatas 1, versículo 4. Entonces, vale la pena entender, vale la pena captar, ¿cierto?, este proceso por el cual Dios camina con nosotros. Entonces, me acordé de un versículo, por eso estoy escribiendo aquí. Pero creo que vale la pena poder entender este asunto. ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. La raza humana está viviendo y caminando con las consecuencias de malas decisiones. Y esas malas decisiones acarrean injusticia de todo tipo, de toda índole. Número 2, entonces, a mí me gustaría, en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, Salomón dice, pensé entonces, lo medité, al justo y al malvado, al final, dijo él, ¿lo juzgará Dios? Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pero dice, mira, tanto al justo como al malvado va a llegar el momento en que Dios va a juzgar. Y nosotros podemos pelear y podemos hacer mil cosas, pero va a llegar el momento en que todo lo oculto, como dice Juan, todo lo oculto va a salir a la luz. Y eso Dios lo va a poner sobre la mesa y va a haber un juicio sobre eso. Dios lo va a juzgar. Por lo tanto, yo entiendo que la historia no ha terminado. Y tal vez tú has vivido injusticia y tal vez te has sentido abusado o abusada, o tal vez te han abusado y abusado. Y tal vez tú diariamente te levantas culpando a una persona, culpando a la otra persona o culpando a Dios. Pero la verdad es que cuando uno entiende que es el sistema el que promueve la maldad. Por eso es tan importante entender Gálatas 1:4, que Jesús vino a este mundo para rescatarnos de este presente siglo malvado, de este mundo malvado, de este mundo, ¿cierto?, que está contaminado con maldad y las diferentes instancias. O sea, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Nadie busca a Dios realmente. Por eso vale la pena ver esto. Porque ¿Dios es injusto? No es que Dios sea injusto. Cuando Dios creó, lo creó todo perfecto. Y somos nosotros los que hemos tomado malas decisiones, o específicamente Adán y Eva. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que sacar un número allá en el cielo, ya en la eternidad, para tener una reunión con Adán y Eva. Y decirle, ¿por qué hicieron esto? Pero estamos en un mundo malvado, y este mundo malvado es consecuencia de las malas decisiones. Y va a venir el día en que Dios va a juzgar, ¿cierto?, toda situación y toda circunstancia. Por lo tanto, la historia aún no termina. No es que, claro, nuestra mente lo vemos como un momento. Por eso que acá Salomón dice, pues hay un tiempo para toda obra y para toda acción. O sea, lo vemos como un momento, pero la realidad es que la historia no ha terminado y va a llegar el día en que Dios va a sacar a la luz todas las situaciones. Va a llegar el día en que Dios va a sacar a la luz y va a traer el juicio sobre cada situación, sobre cada engaño, sobre cada mentira, sobre cada circunstancia. Entonces, bueno, vamos a leer otro versículo de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20. Entonces hemos visto ¿por qué Dios permite tanta injusticia? Número 1, dijimos, porque Dios nos dio la capacidad de decidir. Y esa decisión trajo consecuencias. Número 2, pero va a venir un juicio. Dado por Dios, no por mí ni por... Dios va a juzgar, ¿cierto?, toda injusticia. Número 3, ¿cierto?
En Eclesiastés 7, versículo 20 dice, no hay en la tierra nadie justo que haga el bien y que nunca peque. Es tan maravilloso este versículo. Lo engloba muy bien, Salomón lo engloba muy bien, lo resume muy bien. Y dice, no hay en la tierra nadie justo que haga el bien y que nunca peque. Y uno podría mirar, pero pastor, mi vecina es una persona tan buena, me barre la vereda, me saca la basura, me ayuda aquí, me ayuda allá. Y uno podría decir, esta persona es tan re buena. Pero recuerda algo, que la maldad y la injusticia no es tan solo esa acción, sino que está en el corazón del ser humano. Y ese corazón del ser humano es el que necesita un cambio. No se trata de cambiar las acciones, se trata de cambiar la esencia de esa acción. Y la esencia de esa acción es su corazón. Ese es el asunto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo nosotros podemos interpretar? ¿Cómo nosotros podemos leer todas las situaciones que ocurren o suceden? Yo lo interpreto como que Dios ha permitido esto, o Dios está queriendo que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad. No hay justo. No encontramos justicia en esta tierra. No encontramos perfección en esta tierra. Acá dice que no hay nadie justo que haga el bien y que nunca peque. No hay nadie que tenga esas condiciones. Solamente hubo uno, se llama Jesús. Pero en esencia, tú y yo lo que tenemos que hacer es reconocer esta injusticia que no tiene que ver, porque uno podría decir, hay tanta injusticia en Chile, pero no es solo Chile, es el mundo. Porque la injusticia está en el corazón del ser humano, por su egoísmo, soberbia, ¿cierto? Intereses personales, lo que tú quieras tener. Pero la acción, tú puedes tener maldad en tu corazón y hacer acciones buenas. Es increíble lo que uno ha escuchado, cosas así en el tiempo. Pero yo, mira, sí, un paréntesis. Pero yo he escuchado o me he enterado de repente que hay narcotraficantes que con el dinero de la venta de la droga ayudan a iglesias. Y uno dice, ¿cómo? Y la reciben. Claro, le dicen, venga el dinero para acá. Pero no está correcto. Y por eso que hay situaciones que pasan, situaciones que ocurren, que a veces uno las mira como son correctas, pero no lo son. Entonces, lo que Dios desea cambiar es el corazón del ser humano. Por eso que todas estas situaciones nos tienen que llevar a algo, a reconocer nuestro problema. El apóstol Pablo dijo, Romanos 3:23, dijo, pues todos han pecado, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay nadie que no ha pecado, no hay nadie que no ha tenido un mal pensamiento o un mal deseo. Todos hemos pecado, porque nuestro corazón es el problema. Por lo tanto, a causa de ese pecado, a causa de esa desobediencia o a causa de esa acción, estamos privados, dice la Biblia, de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces, todo esto que vemos tiene que llevarnos a algo. A reconocer mi necesidad. Señor, yo no veo justicia, partiendo por mí, no veo justicia en mí. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 3, versículo 18 al 21, escribió lo siguiente. Dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez para siempre. El justo, no hay otro, el justo, Jesús, por los injustos, a fin de llevarlos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo,
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible porque Jesús resucitó de los muertos. Pero lo primero que dice en el primer versículo, dice que Jesucristo vino a dar su vida por nuestra maldad, el justo, uno solo, por los injustos. Entonces aquí entra en una materia un poco legal, que hay una terminología que se llama la imputación. ¿Qué significa eso? Significa cuando alguien otorga su inocencia a otro, y cuando toma su lugar, que es sustitución, ¿ya? Bueno, es término que si quieres tú lo buscas después, pero Jesús vino a hacer eso, vino a tomar un lugar legal, ¿cierto? Donde fue el injusto sustituto que tomó nuestro lugar y murió por nosotros y pagó por nuestra maldad, y en su inocencia nos dio, o imputó, nos dio la inocencia de Él. Pero no es que nosotros estemos, no, ya estamos bien, Jesús en mi corazón y me quita toda maldad. No es así. Nuestro corazón sigue en un conflicto, porque ahora el Espíritu Santo en nosotros nos trae a la luz esos conflictos. El justo que padeció por los injustos. Esa palabra justo en el griego es ser perfectamente bueno y sin no cometer error, nunca pensar nada malo, nunca decir malas palabras, nunca mentir. El justo es aquel que hace una vida perfecta, y eso no existe en el mundo. Solo Jesús. Tener a alguien perfectamente justo que da su vida por nosotros, un justo sustituto. Ese es Jesús. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos esto. Buscamos justicia, claro, somos proclamadores de la justicia. Queremos que haya justicia en todos los ámbitos, pero también con la comprensión que esta sociedad, este mundo, es injusto. Entonces cuando decimos, pero pastor, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Pero pastor, ¿por qué la vida es tan injusta? Porque el problema no está ni en Dios, ni directamente en la situación en sí, sino que es el mundo y nosotros, los que somos injustos y tenemos un corazón malvado, egoísta. Y puede sonar súper como fatalista esto, pero para eso vino Jesús, para cambiar y transformar nuestras vidas. Me gustaría leer en Romanos capítulo 5, versículo 3. Y dice que no solo esto hizo Jesús, sino también en nuestros sufrimientos, ¿ya? En nuestras situaciones complejas e injusticias. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia entereza de carácter. Y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Saben lo que genera, lo que nosotros debemos ver las situaciones? Es que las situaciones conforman nuestro carácter. Dios, mira, va a sonar raro lo que voy a hacer, pero Dios no está tan preocupado de la situación, sino que está más preocupado de nuestra reacción. Voy a repetir esto. Dios no está tan preocupado de la situación. Dios está más preocupado de nuestra reacción. ¿Cómo yo reacciono a la situación? Porque situaciones injustas, y puede sonar súper negativo lo que voy a decir, pero situaciones injustas como leíamos de Salomón, vamos a tener toda la vida. Vamos a tener aquí en Chile, vamos a tener en China, vamos a tener en Europa, donde sea que estemos, porque el mundo es injusto. Y vamos a tener situaciones complejas siempre. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? El cómo yo voy a reaccionar a esa situación. Porque puedo levantar una bandera e irme contra esa persona o contra esa situación. Pero siempre la palabra de Dios nos va a llamar. Siempre el Espíritu Santo en nosotros nos va a levantar una luz diciendo, ama a tu prójimo. No mires la paja ajena antes de mirar tu vida. Ama a tu enemigo. O sea, la voz de Jesús se va a estar aquí anunciándonos una verdad que nos lleva a vivir una vida
sobre la media, sobre lo normal, sobrenatural. Lo natural es ser egoísta, malvado, buscar tus propios a costa de lo que sea, ser exitoso. Eso es lo que el ser humano busca. Pero la voz de Dios en nosotros nos dice: no te hagas tesoro en la tierra porque ahí se oxida, te lo roban, te lo pierdes. Haz tesoro en el cielo. Entonces, claro, nosotros en nuestro corazón queremos, no, aquí, todo aquí. Y Dios nos dice: no, es allá. Entonces, más que enfocado en la situación, el Señor está enfocado en nuestra reacción ante nuestra situación. Porque al final, la reacción que tengamos ante la situación va a demostrar nuestra fe, va a demostrar nuestra confianza que tenemos en Dios. Por eso es que es tan importante, ante toda situación que tú y yo podamos estar pasando, sufriendo, enfrentando, que podamos ir a Dios. Señor, mira, esto está pasando, ayúdame, guíame. Jesús, en los momentos más complejos, ese Getsemaní que vivió Jesús, que yo lo encuentro que una cuestión, un ejemplo tremendo. Jesús estaba bajo mucha presión. Él sabía a lo que iba. Lo iban a golpear, lo iban a humillar, lo iban a tratar mal. Él sabía a lo que iba. Y en su humanidad Jesús dijo: Padre, si fuera por mí, yo no haría esto. Si fuera por mí, yo no lo haría. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. ¿Qué es lo que es eso? Obediencia. ¿Cuál fue la problemática inicial? Desobediencia. ¿Cuál es la solución? Obediencia. ¿Y quién obedeció por ti y por mí? Jesús. En los momentos cruciales de mucha presión, Jesús optó y decidió por ser obediente. Y esa obediencia mantuvo voy a usar esta palabra, su inocencia. Por lo tanto, cuando murió el diablo, que en ese momento tenía las llaves de la muerte, no lo pudo retener. Porque cuando quiso retener a Jesús, Jesús era inocente. Por lo tanto, Jesús resucitó. ¿Se acuerdan lo que dice? Dice en Romanos, dice: la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros hemos pecado, por lo tanto merecemos muerte. Jesús, en cambio, el inocente, el justo, nunca pecó. Fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados a diario, pero él nunca pecó. ¿La vida es injusta? No. El mundo es injusto. El mundo, su atmósfera es injusto. Nosotros, nuestro corazón, el corazón del ser humano es injusto. ¿A qué nos lleva esto? A mirar los ojos, a poner los ojos al cielo y decir: Señor, te necesitamos. Señor, te necesito. Señor, reconozco que tengo un problema. Un corazón engañoso. Un corazón que está orientado a desobedecer, pero que queremos obedecer. ¿Se entiende? Número 3, para ir terminando. Entonces, ¿qué hacer con esta vida injusta? Ya, yo postulé 3 cositas, ¿cierto? La vida es injusta. ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Y qué hacer en esta vida injusta? Entonces ahora, esta famosa pregunta que nos hemos hecho, o que yo me hago cada cierto tiempo: Señor, ¿y ahora cómo vamos a vivir en este mundo? Señor, ¿y ahora cómo vamos a enfrentar las diferentes situaciones? Señor, ¿ahora cómo hemos de vivir? Dios tiene la respuesta a cada una de estas cosas. En Juan 16, versículo 33, dijo Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dijo Jesús, porque yo he vencido a este mundo. Y esto es importante. No podemos controlar, escúchame esto, porque esto te puede ayudar. No podemos controlar que las aflicciones vengan. Porque se puede venir por una situación desconocida, o puede venir de una situación que en un momento la dejamos, o puede venir por una persona que en algún momento, no sé. No podemos controlar las aflicciones que vengan. Pero sí podemos controlar o dirigir nuestras reacciones ante esa situación.
¿Cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones que a nuestros ojos parecen injustos? O que a nuestros ojos parecen un daño a nuestra vida. ¿Cómo voy a reaccionar? Eso es lo que Dios ve. Porque Dios fue súper claro. La palabra de Dios es súper clarita. Romanos dice, por ejemplo, que nosotros no tomemos venganza. ¿Y qué busca el ser humano cuando alguien le comete algo injusto? ¿Qué busca el ser humano cuando siente que alguien le ha hecho algo que no corresponde? Surge en su corazón venganza. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Que no tomemos nosotros venganza, sino que lo entreguemos todo a Dios. Pero nuestra humanidad, no, si tú me pegáis, yo te pego. Si tú me robáis, yo te robo. Si tú me maltratas, yo te maltrato. Y Jesús dijo algo contrario a eso. Si alguien te pega en tu mejilla, pon la otra. Y esto es otra cosa. Por eso somos llamados a vivir una vida sobre la media. Y eso yo creo que es un gran conflicto que nos genera a todos nosotros, porque vivimos en un ambiente tan terrenal, que en este ambiente terrenal a veces nos enredamos con cosas. Pero lo primero que tenemos que entender es que aflicciones vamos a tener siempre. En Isaías capítulo 1, versículo 17, es que hay tanto por hablar y el tiempo. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, dijo el profeta, y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Porque en ese tiempo ya existía esta opresión. Y el profeta está diciendo, oye, no porque ustedes sean injustos, no porque ustedes tengan un corazón engañoso, no. Tienen que seguir la justicia. Tienen que buscar el vivir una vida correcta. Tienen que buscar el vivir una vida en un estándar como Dios espera, en un estándar divino. Y en ese estándar divino es donde Dios nos llama a amar a otro, a hacer el bien. De hecho, Santiago dice, esta es la religión, así es como se manifiesta la religión, en cuidar a las viudas, en cuidar a los huérfanos y en alimentar a los pobres. ¿Cuál va a ser el fruto de una vida cristiana? ¿Cuál va a ser el fruto de la comprensión del amor de Dios? El extender la mano a otros. El cuidar la viuda, cuidar al huérfano. Pero el corazón humano, ¿qué dice el corazón humano? No, cuídate tú primero. Tú primero, tú. Pero la Biblia nos llama a otros. Y eso es difícil. Porque va contra nuestra propia naturaleza. Por eso es complejo esto. Por eso que no es fácil. Caminar con el Señor está bien. Ser discípulo es otra cosa. Entonces allá es donde hay que ir. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Isaías nos manda y nos dice, aprendan a hacer el bien. Viven una vida justa, correcta, dentro de las posibilidades que ustedes tienen. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Y aboguen por el huérfano y defiendan a las viudas. Ya, tengo que ir cerrando esto, amigo. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice que hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana. Coman para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, hacer el bien. Por amor a las personas y por amor a Dios. Por eso para nosotros como iglesia, hemos caminado por muchos años ya diciendo, mira, aquí amamos a Dios y amamos a las personas. Buscamos ser de bendición para Dios, pero también buscamos ser de bendición para los demás. Pero esto nos contrasta con nuestro egoísmo, nos contrasta con nuestra propia intereses personales. Por eso que poca gente diezma, por eso que poca gente es generosa. Sí, la generosidad, o el diezmo, o el dar, la generosidad no tiene que ver con cantidades. Por eso que Dios establece porcentajes, y está interesante esto, cuando tú lo conversas y lo hablas con otros, porque cuando yo doy a otros, cuando yo doy a la iglesia, como decía en el libro de Hechos, que llevaban a los apóstoles repartían para que fueran suplidas las necesidades de los huérfanos, de las viudas, ¿cierto? De las personas que estaban en necesidad.
Pero ¿qué nos impide ser generosos? ¿Qué le impide al ser humano ser generoso? Su egoísmo. Su egoísmo. No es nada. Y podemos buscar culpables como tú quieras, pero en el fondo es egoísmo. Nos llama a cuidar a los huérfanos, a cuidar a las viudas y a alimentar al pobre, al necesitado. Pero también aquí este versículo nos dice algo precioso. Dice que el Señor nos recompensará. Nos dará una recompensa. Y hay una recompensa para aquella persona que busca vivir una vida correcta. En 1 Juan 1:9, que lo encuentro en un versículo maravilloso, dice que si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, limpiarte. O sea, en el proceso de vivir, de buscar vivir una vida correcta, vamos a cometer errores. Lo importante es que en ese error podamos ir a Dios y decirle, Señor, perdóname por esta situación. El libro de Romanos, para ir terminando ya, dice en versículo 21, Romanos 12:21, dice, no te dejes vencer por el mal. No porque otros son injustos, yo voy a entrar en su injusticia. No porque otros mienten, yo voy a entrar en sus mentiras. No porque otros roban, yo voy a entrar en el robo. No porque otros hacen esto, X, yo me voy a meter eso. Sino que el consejo del apóstol Pablo es, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vivir una vida correcta en medio de una sociedad injusta no es fácil. Porque la presión, las presiones que se generan son muchas. Pero ¿cómo estás viviendo hoy día? Ahora recuerda 4 cosas. Te voy a dar 4 cositas de cómo, qué hacer cuando uno recibe situaciones injustas. Lo primero, entender que Dios se interesa más en nuestro corazón que en nuestra reacción. Lo primero es eso. Dios se preocupa de cómo está mi corazón, más que la situación. Y antes podríamos decir, no, es que esto es injusto, esto me robaron, esto me engañaron, esto me mintieron. Pero Dios lo que está buscando es cómo reacciona mi corazón, cómo está mi corazón sobre esa situación. Número 2, que Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Para bien o para mal. Porque Él entiende y Él sabe que toda decisión va a traer una consecuencia. Y Dios va a respetar la decisión que tú tomes, para bien o para mal. Dios siempre, entonces lo primero, ¿cierto? Es que Dios va a mirar nuestro corazón por sobre la situación. Y número 2, que Dios va a respetar tus decisiones. La ha respetado por los últimos 6.000 años, Dios la ha respetado. Y va a seguir respetándolo hasta que Jesús vuelva. Pero hay una tercera cosa también. Es que va a llegar el día en que Dios va a juzgar todo. Y todo lo que se ha hecho bajo la mesa, todo lo que se ha hecho en oculto, todo lo que se ha hecho escondido, ¡pum!, va a salir a la luz. Y va a salir la verdad, y va a salir la realidad. Entonces es cosa de tiempo, amigos. Si tú te sientes que te han tratado injusto, te han robado, no sé, te han engañado, va a llegar el día en que todo esto va a salir a la luz. Tranquilo, la historia no ha terminado. ¿Ya? Número 4, y que Dios va a recompensar, ¿cierto? Dios va a recompensar tu corazón por sobre la situación. Yo lo encuentro maravilloso y quiero decirte que Dios sigue estando en control. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y nos va a acompañar en toda situación y circunstancia. Si te has sentido tratado injustamente, llévalo a Dios. Ama a tu enemigo. Perdona al que te daña. Y esto suena, amigos, yo soy un ser humano como cualquier otro. Y cuando hablo esto me estoy mirando a mí mismo. Porque a mí me pasan situaciones. Pero ¿a qué somos llamados? La Biblia nos llama con claridad. Ama a tu enemigo. Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. No hables mal del otro. No hables mal del otro. Voy a repetirlo. No hables mal del otro. Que nuestras palabras sean palabras de edificación y de ánimo para los demás. ¿La vida es injusta? No. El mundo es injusto. El corazón del ser humano es injusto. Pero Jesús vino, el justo, a dar su vida por los injustos. Para generar el proceso
de la transformación en nosotros. Con la comprensión de que mientras estemos en este cuerpo y en esta naturaleza, vamos a seguir en injusticia. Ya, amigos, suficiente por hoy, ¿no? Son las 10 de la mañana y 2 minutos, ¿ya? Ha pasado increíblemente casi una horita ya, pero es así. La pregunta yo la encontré muy buena y tratando de responder en un par de minutos es complejo, pero esa es la realidad. Vivimos en un mundo injusto, por eso que cuando se levantan voces, se levantan cosas, es algo que hay que entenderlo, profundizarlo y captarlo mucho más. Ayer conversando con unas personas acá, unos vecinos en realidad, me decían, pero el mundo es tan injusto. Y yo le decía, sí, es así, pero ¿qué esperas de este mundo? El gran problema es que a veces nosotros esperamos el cielo en este mundo. El gran problema es que a veces nosotros esperamos plenitud en este mundo. Y las promesas de Dios, amigos y amigas, no son para este mundo. De hecho, Jesús dijo en un momento que las cosas que nosotros vemos hoy día como están, van a ser cambiadas. Todo esto va a cambiar. Y va a llegar el momento en que vamos a poder experimentar la plenitud. Pero no es aquí en la tierra. No es acá. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes. ¿Ya?